Brutal bronca entre Checo Pérez y Toto Wolff. Quédate hasta el final para ver la impresionante reacción de nuestro Chequito. Checo Pérez empujó con suavidad la puerta de la sala de reuniones, asegurándose de cerrarla con firmeza pero sin hacer ruido excesivo. El leve sonido del pestillo encajando en su lugar resonó en el aire denso, cargado de una tensión que parecía haberse acumulado durante semanas, incluso meses. Cada paso que dio hacia el interior del espacio fue calculado, sus movimientos deliberados, como si estuviera caminando por una cuerda floja que no admitía el más mínimo error. Era evidente que había ensayado mentalmente esta conversación, sopesando cada palabra que estaba a punto de pronunciar, midiendo las posibles respuestas y las consecuencias que podrían derivarse de lo que estaba a punto de decir. Suscríbete solo si amas a México y a nuestro Cheque. El ambiente en la sala era casi solemne. La luz artificial caía sobre el escritorio impecable de Toto Wolff, donde un montón de documentos perfectamente alineados daba cuenta de su meticulosidad y control. Toto, el jefe del equipo Mercedes, estaba sentado detrás del escritorio, revisando unas hojas con la concentración de alguien que parecía inmune al estrés. Su postura erguida y la manera en que sujetaba los papeles con dedos firmes transmitían una autoridad que no necesitaba ser subrayada. A primera vista, parecía completamente ajeno a la presencia de Checo, como si estuviera deliberadamente ignorando la energía que el piloto mexicano había traído consigo a la habitación. Sin embargo, un observador más atento habría notado el sutil endurecimiento de su mandíbula, la ligera inclinación de sus hombros, indicios casi imperceptibles de que estaba consciente de que algo significativo estaba a punto de suceder. Checo avanzó hasta la silla frente al escritorio y se sentó con determinación. No se reclinó hacia atrás ni buscó una posición cómoda. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre sus muslos y entrelazando los dedos de las manos, un gesto que denotaba concentración y seriedad. Su mirada se fijó directamente en los ojos de Toto, una mirada intensa que parecía atravesar cualquier barrera de protocolo o jerarquía. Durante unos instantes que se hicieron eternos, ninguno de los dos habló. El silencio, cargado de significado, llenaba la sala como una nube pesada que amenazaba con desatar una tormenta en cualquier momento. Era el tipo de pausa que no se rompe por accidente, sino solo cuando el momento es absolutamente inevitable. Finalmente, Checo tomó la iniciativa, su voz firme pero controlada, cada palabra elegida con precisión quirúrgica. Había algo en su tono que iba más allá de la simple molestia. Era la voz de alguien que había llegado al límite de su paciencia y que estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier cosa para defender su posición. Toto, creo que hemos llegado al punto en el que ya no puedo ignorar lo que está sucediendo, comenzó, con un tono bajo pero cargado de una gravedad que no dejaba lugar a dudas sobre la importancia de lo que estaba diciendo. He intentado interpretar las señales, dar el beneficio de la duda, confiar en que todo tenía una lógica que quizás no estaba viendo. Pero ya no puedo seguir así. Necesitamos hablar con claridad. Toto levantó la mirada lentamente, dejando a un lado los documentos que tenía frente a él. Su rostro, normalmente imperturbable, mostraba una ligera curiosidad, como si estuviera intentando evaluar cuánto de lo que Checo decía era una simple queja y cuánto era una verdadera declaración de intenciones. Su respuesta, como era de esperarse, fue medida, calculada, entregada con ese aire de autoridad que tanto lo caracterizaba. Por supuesto, Sergio. Siempre estoy dispuesto a escuchar lo que tengas que decir, respondió, con un tono calmado pero que llevaba consigo una ligera nota de condescendencia, esa sutileza casi imperceptible que podía irritar incluso a las personas más pacientes. Suscríbete si crees que Checo Pérez no fue tratado con respeto en Red Bull. Checo respiró profundamente antes de responder, pero cuando lo hizo, su voz salió con una intensidad que llenó cada rincón de la sala. Había una mezcla de frustración, pasión y determinación en cada palabra que pronunciaba. No se trata solo de escuchar, Toto. Se trata de actuar. De tomar decisiones que reflejen no solo lo que es mejor para el equipo, sino también lo que es justo para cada miembro de este grupo. He dado todo lo que tengo en cada carrera, he seguido las estrategias, he asumido el papel que se me ha asignado, incluso cuando eso significaba poner mis propios intereses en segundo plano. Pero cada vez es más difícil ignorar la sensación de que, sin importar lo que haga, siempre hay algo que me impide avanzar como debería. Las palabras de Checo eran como una corriente de agua que rompe un dique, imparables, cargadas de una verdad que no podía ser contenida. Toto lo observaba con atención, su rostro ahora más serio, sus ojos azul acero clavados en los de Checo como si intentara medir la profundidad de su determinación. No era común que alguien lo enfrentara de esta manera, y menos con una combinación de lógica y emoción que hacía imposible desestimar el mensaje. Entiendo tu perspectiva, respondió Toto después de un breve silencio que parecía haber durado una eternidad.
Pero quiero que sepas que las decisiones que tomamos no están dirigidas contra ti ni contra nadie en particular. Son decisiones estratégicas, basadas en datos, en análisis detallados, en lo que creemos que es mejor para el equipo en su conjunto. Checo dejó escapar una risa corta, amarga, que no llevaba consigo ninguna alegría. Sacudió ligeramente la cabeza antes de responder, sus palabras saliendo con una precisión aún mayor. ¿Datos?, replicó, con un tono que mezclaba incredulidad y desafío. Claro, los datos siempre son la respuesta fácil, ¿verdad? Pero esos mismos datos, esa misma estrategia, parecen favorecer siempre a un lado. No estoy aquí para cuestionar tus habilidades como líder, Toto. Estoy aquí para cuestionar el sistema, para cuestionar cómo esos datos parecen justificar decisiones que me dejan en desventaja una y otra vez. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de significado, de preguntas sin responder, de emociones que habían estado reprimidas durante demasiado tiempo. Checo continuó, su voz ahora más pausada, pero no menos intensa. Esto no es solo sobre mí, Toto. Es sobre lo que represento. Cada vez que entro a la pista, no compito solo como Sergio Pérez. Compito como alguien que lleva consigo las esperanzas de muchas personas, que ven en mí un ejemplo, una posibilidad de romper barreras, de demostrar que el talento y el esfuerzo deberían ser lo único que importa. Pero cuando esas barreras parecen ser levantadas desde dentro del propio equipo, es difícil no sentir que estoy luchando contra algo más grande que yo. Toto lo observaba en silencio, su expresión ahora completamente seria. Había algo en las palabras de Checo, en la manera en que las pronunciaba, que hacía imposible ignorarlo. Por primera vez, parecía que el director de Mercedes estaba enfrentándose no solo a un piloto molesto, sino a un hombre que exigía ser escuchado, que no estaba dispuesto a aceptar respuestas vacías ni promesas vagas. Desde que firmé ese contrato, he sentido, día tras día, como cada palabra, cada promesa que discutimos antes de cerrar el acuerdo, se ha diluido como si no tuviera peso alguno. Me aseguraste que, aunque George fuese el piloto estrella, mi papel en el equipo sería fundamental, que habría una auténtica oportunidad para mí de demostrar mi valía en pista, de aportar mi experiencia en momentos críticos, de marcar una diferencia tangible en el rendimiento y en las decisiones estratégicas. Pero lo que he encontrado no tiene nada que ver con eso. Lo que estoy viviendo es un escenario en el que no soy más que un engranaje en una máquina diseñada exclusivamente para el beneficio de George. Cada movimiento que veo, cada decisión que se toma, cada recurso que se asigna, está dirigido a él, no al equipo, no a nosotros como conjunto. Y no vine aquí para ser una pieza secundaria, una figura que apenas se nota en la narrativa de otro. No vine aquí para quedarme en las sombras de alguien más. Estoy aquí para competir, para ganar, para demostrar por qué he llegado a este nivel, y no estoy dispuesto a quedarme callado mientras todo lo que represento se minimiza. Las palabras de Checo resonaron en la sala como un eco que parecía rebotar contra las paredes, llenando cada rincón con una intensidad palpable. Toto permaneció sentado, con los brazos cruzados, analizando a su interlocutor con la precisión de alguien acostumbrado a navegar en situaciones complejas, pero sabiendo también que esta vez tenía enfrente a un piloto cuyo orgullo y pasión no podían ser ignorados ni reducidos a una simple reprimenda. Había escuchado a muchos pilotos expresar su descontento a lo largo de los años, pero esta conversación tenía una energía diferente. No era solo frustración lo que emanaba de Checo, era una mezcla de decepción, determinación y algo que rozaba la indignación. Toto sabía que debía elegir sus palabras con extremo cuidado. Checo, entiendo tu frustración. Es completamente legítima. Pero también quiero que recuerdes algo muy importante. Cuando decidiste unirte a Mercedes, lo hiciste con pleno conocimiento de cuál sería tu posición en el equipo. Nunca ocultamos que George es nuestro proyecto principal, nuestro piloto para el futuro. Es joven, rápido, consistente, y tiene el potencial de llevar a Mercedes a lo más alto por muchos años. Esto no es algo que estemos improvisando, es una estrategia pensada a largo plazo. Y tu papel aquí es crucial para que eso suceda. Tu experiencia no es algo que subestimemos, es algo que valoramos profundamente, y por eso estás aquí. Pero tienes que entender que, en un equipo como este, el éxito colectivo siempre estará por encima de las ambiciones individuales. Las palabras de Toto eran medidas, como si cada una fuera un pequeño bloque cuidadosamente colocado para construir una respuesta sólida y aparentemente irrefutable. Pero Checo no estaba dispuesto a aceptar explicaciones que sentía vacías. No había llegado a esta reunión para escuchar discursos diplomáticos. Había llegado para ser escuchado, para confrontar lo que percibía como una profunda injusticia. Sabía perfectamente cuál era mi posición. Toto.
No soy ingenuo. Comprendí desde el principio que George sería la prioridad, que gran parte del equipo estaría estructurado para apoyarlo a él. Pero también entendí, porque tú mismo me lo dijiste, que eso no significaba que yo estaría relegado a un papel de segundón, sin oportunidades reales de demostrar mi talento. Me aseguraste que habría momentos en los que mi experiencia sería determinante, en los que se confiaría en mí para liderar estrategias, para tomar decisiones críticas en pista. ¿Y dónde están esos momentos? Porque hasta ahora, lo único que veo es un sistema diseñado exclusivamente para él. Y si eso es lo que buscabas, entonces trajiste al piloto equivocado. No vine aquí para ser el acompañante de nadie. Vine aquí porque todavía tengo hambre de victoria, porque sé que puedo competir al más alto nivel, porque quiero dejar mi huella, no ser una nota al pie en la carrera de alguien más. El tono de Checo era desafiante, pero no agresivo. Había una claridad en sus palabras que hacía imposible ignorarlas. Toto, por su parte, mantuvo la compostura. Sabía que cualquier respuesta precipitada podría escalar la situación más de lo necesario. Pero también entendía que no podía simplemente desestimar las preocupaciones de Checo. No sin arriesgarse a perder la confianza de un piloto cuya experiencia seguía siendo una valiosa pieza del engranaje que mantenía a Mercedes en la cima. Checo, no estás entendiendo el panorama completo. Desde el principio, tu rol aquí no se trataba solo de ganar carreras. Se trataba de construir algo más grande, algo que perdure más allá de una sola temporada. Cada aporte que haces, cada consejo, cada vuelta que das, es parte de un plan mayor. Y sí, es cierto que George está en el centro de ese plan, pero eso no significa que tu papel sea menos importante. Es diferente, sí, pero igual de necesario. ¿Algo más grande? Checo dejó escapar una risa breve, cargada de ironía, mientras negaba ligeramente con la cabeza. ¿Algo más grande para quién? Porque lo único que veo es que ese algo más grande se traduce en un esfuerzo constante para construir la carrera de George, no la del equipo, y mucho menos la mía. Si realmente valoraras mi experiencia, como dices, no estaría sentado aquí teniendo que recordarte lo que soy capaz de hacer. La experiencia no es algo que se use como un adorno para justificar relegar a alguien. Es algo que se aprovecha. Y si no tienes la intención de aprovecharla, entonces no sé qué estamos haciendo aquí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Toto sabía que las palabras de Checo tenían peso, que no eran meras quejas pasajeras. Había verdad en ellas, y esa verdad lo obligaba a enfrentar un dilema que, quizás, había tratado de evitar. Por un lado, necesitaba mantener la estructura que había construido alrededor de George, una estructura que era fundamental para los planes a largo plazo de Mercedes. Por otro lado, no podía permitirse alienar completamente a un piloto cuya experiencia y talento seguían siendo una parte crucial de la ecuación. Checo, entiendo tu punto, y lo valoro. Pero también tienes que entender que este es un deporte en el que las decisiones no siempre son fáciles, y rara vez son justas para todos los involucrados. Nuestro objetivo es el éxito, no solo para un piloto, sino para el equipo como un todo. Y eso significa que, a veces, las cosas no serán exactamente como tú quieres. Pero eso no disminuye tu importancia aquí. ¿Importancia? Checo arqueó una ceja, su tono cargado de escepticismo. ¿Qué importancia puedo tener si cada decisión que tomas me pone en una posición de desventaja? Si cada vez que salgo a la pista, sé que no tengo las mismas herramientas, las mismas oportunidades que George. No me hables de importancia, Toto. Demuéstramelo. Porque hasta ahora, lo único que veo es que todo lo que hago aquí sirve para hacerle la vida más fácil a él, no para beneficiar al equipo. La conversación había alcanzado un punto crítico. Ambos sabían que lo que se dijera a continuación no solo definiría el curso de esa reunión, sino también el futuro de Checo dentro del equipo. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de tensión, de significado, de todo lo que estaba en juego. Las palabras de Toto Wolff fueron emitidas con la precisión quirúrgica de alguien acostumbrado a moverse en el mundo de la alta competencia, donde cada frase es cuidadosamente elaborada para minimizar el riesgo de malentendidos. Sin embargo, lejos de disipar el enojo acumulado de Checo, aquellas palabras, revestidas de profesionalismo y lógica, parecieron añadir combustible a una hoguera que ya ardía intensamente. Toto había intentado manejar la situación con frialdad estratégica, pero no había tomado en cuenta la profundidad del resentimiento que Checo había acumulado tras meses de sentirse desplazado, ignorado y subestimado. La tensión en la habitación era palpable, casi tangible, como una corriente eléctrica cargada de emociones no resueltas. ¿Consolidar su posición?, repitió Checo, pronunciando cada palabra con una mezcla de asombro e indignación que parecía llenar cada rincón del despacho.
Su voz, aunque controlada al principio, empezó a elevarse gradualmente, reflejando la tormenta interna que lo consumía. ¿Eso es lo que piensan? Toto, yo no vine aquí para ser un piloto que pase desapercibido. Sabía perfectamente cuál era el papel que se esperaba de mí cuando firmé este contrato. Entendí que George sería el líder del equipo, lo acepté porque confié en que aún habría un lugar para mí, que habría oportunidades para demostrar mi valía, para aportar algo más allá de ser un simple apoyo. Pero lo que no puedo tolerar es que me traten como si no importara, como si fuera invisible. El piloto hizo una pausa, respirando profundamente, no para calmarse, sino para asegurarse de que cada palabra que saliera de su boca tuviera el peso necesario. Sus ojos, oscuros y llenos de una intensidad que bordeaba la desesperación, se clavaron en Toto, buscando algo más allá de las explicaciones mecánicas que tantas veces había recibido. ¿Sabes cuántas veces he intentado aportar algo durante nuestras reuniones de estrategia? Continuó, su tono ahora más grave, cargado de una mezcla de frustración y desilusión. Mis sugerencias son ignoradas sistemáticamente. Apenas logro terminar una frase antes de que alguien me interrumpa o desvíe el tema. Y eso no es lo peor. La semana pasada, en plena carrera, me ordenaron ceder mi posición en 3 ocasiones distintas. 3. Y no porque fuera absolutamente necesario para la estrategia del equipo, sino porque parece que mi único propósito aquí es facilitarle la vida a George. Estoy harto, Toto. Harto de sentir que mi experiencia, mi habilidad y mi compromiso son completamente irrelevantes. Toto, fiel a su carácter metódico y reservado, se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus codos descansaron sobre el escritorio de madera oscura mientras entrelazaba las manos frente a él en un gesto que buscaba transmitir calma y control. Era evidente que estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras, consciente de que cualquier respuesta equivocada podría agravar aún más la situación. Su mirada se mantuvo fija en Checo, evaluándolo como si estuviera analizando una pieza clave en un complicado tablero de ajedrez. Checo, entiendo cómo te sientes, comenzó Toto, su voz profunda y deliberadamente pausada, como si cada palabra estuviera diseñada para desactivar una bomba emocional. Pero quiero que sepas que esto no es algo personal. Nunca lo ha sido. Todas las decisiones que tomamos, cada instrucción que se da durante una carrera, están basadas en datos concretos, en análisis detallados que buscan maximizar nuestras posibilidades de éxito. No estamos aquí para menospreciar tu talento ni para minimizar lo que aportas al equipo. Lo que estamos haciendo es tomar decisiones que creemos que son las mejores para Mercedes en su conjunto. Sé que, desde tu perspectiva, puede parecer injusto, pero te aseguro que no hay nada arbitrario en estas decisiones. Checo dejó escapar una risa breve, seca y cargada de ironía. Aquella risa no era producto de diversión, sino de una frustración tan profunda que ya no podía contenerse. Su mirada, cargada de una mezcla de desafío y desilusión, no se apartó ni un segundo de la de Toto. En sus ojos podía leerse la historia de un hombre que había dado todo de sí, que había seguido cada regla y acatado cada orden, solo para descubrir que su lealtad no había sido correspondida de la manera que esperaba. ¿No hay nada arbitrario?, replicó Checo, su tono ahora más bajo, pero no menos intenso. ¿De verdad esperas que crea eso? Porque desde donde yo estoy, todo parece diseñado para dejarme en un segundo plano. He seguido las órdenes, Toto. He hecho sacrificios que ningún piloto debería tener que hacer. He puesto al equipo por encima de mis propias ambiciones una y otra vez, porque creí en lo que representamos. Pero ya no estoy seguro de que eso sea suficiente. Ya no sé si vale la pena seguir sacrificando mi propia carrera, mi propio legado, por un equipo que parece decidido a relegarme a un papel secundario, como si mi tiempo aquí no tuviera valor. El ambiente en la sala se tornó aún más denso, como si las emociones de ambos hombres hubieran llenado cada rincón, dejando poco espacio para algo más. Toto sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. No podía darse el lujo de ceder completamente ante las demandas emocionales de Checo, pero tampoco podía ignorarlas. Era un equilibrio delicado, uno que requería toda su habilidad como líder y estratega. Checo, no quiero que malinterpretes mis palabras, dijo finalmente Toto, su tono más serio y grave, como si intentara dejar claro que lo que estaba a punto de decir era de la máxima importancia. Valoro profundamente lo que aportas a este equipo. Tu experiencia, tu habilidad para manejar situaciones complejas en la pista, tu compromiso, todo eso es crucial para nosotros. Pero tienes que entender que este deporte no es solo acerca del talento individual. Es un esfuerzo colectivo, y a veces, eso significa tomar decisiones que no son ideales para todos los involucrados. El silencio que siguió a esas palabras fue casi ensordecedor. Checo no respondió de inmediato.
Su mente estaba en constante conflicto, luchando por encontrar un equilibrio entre la comprensión y la indignación. Sabía que Toto no estaba mintiendo, pero también sabía que había una brecha enorme entre lo que decía y cómo se sentía tratado en la práctica. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo y pesado, como si estuviera liberando un poco de la tensión que había acumulado. «No quiero ser un problema para el equipo, Toto», dijo, su voz ahora más calmada, pero no menos firme. «Pero tampoco puedo seguir sintiéndome como un obstáculo, como alguien que está aquí solo para facilitar el trabajo de otros. Si realmente valoras lo que aporto, demuéstramelo. Porque las palabras, por más calculadas y correctas que sean, no pueden borrar lo que siento cuando me piden que ceda, cuando mis ideas son ignoradas, cuando se me trata como si no importara. ¿Por el bien de Mercedes? No subestimes mi capacidad para comprender cómo funcionan las dinámicas en este nivel. Toto, por favor, no trates de convencerme con argumentos superficiales o discursos preparados. Ambos sabemos que esto no tiene nada que ver con lo que beneficia al equipo en su conjunto. Esto gira, exclusivamente, alrededor de George. Es él quien está siendo protegido, quien recibe las prioridades estratégicas, mientras que a mí se me pide que sacrifique mi posición, mi potencial y, francamente, mi dignidad como piloto profesional. ¿De verdad esperas que acepte esto sin cuestionarlo? Checo inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante, apoyando las manos en la mesa de madera pulida que separaba a ambos hombres. Sus dedos tamborileaban suavemente, un gesto casi imperceptible, pero cargado de la tensión que se acumulaba en su interior. Tómate un momento para recordar lo que sucedió en Silverstone. Me ordenaron reducir el ritmo, limitar mi desempeño, únicamente para que él pudiera preservar sus neumáticos. ¿Preservarlos para qué, exactamente? Ni siquiera estábamos compitiendo contra los mismos rivales en ese punto de la carrera. Todo el enfoque parecía diseñado para protegerlo, incluso a costa de comprometer mis resultados. Y lo más frustrante no es solo eso. Es que ni siquiera me dieron una explicación lógica. Una orden lanzada, y eso fue todo. Como si yo no tuviera derecho a preguntar, a cuestionar, a defenderme. La voz de Checo, aunque controlada, contenía un filo cortante, como si cada palabra estuviera diseñada para perforar la fachada de profesionalismo que Toto intentaba mantener. Pero el piloto aún no había terminado. Había mucho más que decir, más heridas que exponer. Y luego está la reunión del martes. Ahí fue donde realmente me di cuenta de cómo funcionan las cosas aquí. Pasé horas, días incluso, revisando cada detalle, ajustando cada variable, preparando una estrategia que tenía fundamentos sólidos. Presenté datos. No suposiciones, no conjeturas. Datos concretos, respaldados por simulaciones claras. ¿Y qué pasó? Ni siquiera se molestaron en analizarlo. Fue descartado casi de inmediato, como si lo que tuviera que decir no importara, como si mi experiencia, mis años en este deporte, no valieran nada frente a la preferencia que se le da a George. Checo hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala. El silencio era tan pesado que parecía absorber el aire mismo. Toto, sentado al otro lado de la mesa, mantenía una expresión estoica, aunque sus ojos traicionaban un rastro de incomodidad. ¿Qué pasó con lo que me prometiste, Toto? Cuando me convenciste de unirme a este equipo, hablaste de un proyecto ambicioso, de igualdad de oportunidades, de que este era un lugar donde se valoraba el talento, donde los resultados hablarían por sí mismos. ¿Qué pasó con eso? Porque lo que estoy viviendo no se parece en nada a esa visión que me vendiste. Toto respiró profundamente, como si intentara ganar tiempo para formular una respuesta que pudiera calmar la situación. Finalmente, habló, su voz calmada pero cargada de un matiz que sugería que estaba caminando sobre terreno peligroso. Sergio, entiendo tu frustración. De verdad que la entiendo. No es fácil estar en tu posición, y puedo imaginar lo difícil que debe ser sentir que no estás siendo valorado como deberías. Pero tienes que comprender algo fundamental sobre cómo operamos en este equipo. Mercedes no es solo un grupo de individuos compitiendo por su cuenta. Somos una unidad, un colectivo, y eso significa que, a veces, hay que tomar decisiones que no siempre parecen justas desde una perspectiva individual. Hizo una pausa, quizás esperando que esas palabras calaran en Checo, pero el piloto seguía mirándolo con una mezcla de incredulidad y decepción. Toto continuó, sabiendo que no podía permitirse dejar el tema a medias. Las decisiones que tomamos no son fáciles. No creas que disfruto pidiéndote que hagas sacrificios. Pero cuando miramos el panorama general, cuando pensamos en el campeonato, en el largo plazo, en lo que es mejor para el equipo como un todo, estas decisiones son necesarias.
Checo apretó los labios, su mirada nunca apartándose de Toto. Había escuchado este tipo de discurso antes, en otros equipos, en otras situaciones. Pero aquí, en Mercedes, esperaba algo diferente. Toto, no estoy aquí para pedirte favores. No estoy pidiendo que me pongas por encima de nadie. Lo único que quiero, lo único que necesito, es una oportunidad justa. No quiero que me pidan ceder cada posición, cada vez, como si mi única función en este equipo fuera ser un escudero. ¿Sabes lo que eso hace a un piloto? ¿A su confianza? ¿A su reputación? ¿Qué crees que piensan los fanáticos, los medios, cuando ven esto? Que soy un piloto de segunda categoría, alguien que no merece competir en igualdad de condiciones. Checo se levantó de su asiento, su postura firme y su voz cada vez más segura. Esto no es solo sobre mí. Es sobre lo que Mercedes representa. Sobre lo que proyectamos al mundo. Porque, créeme, la gente está observando. Y lo que ven no es un equipo que valora a sus pilotos por igual. Ven favoritismos, decisiones injustas, y un piloto como yo siendo relegado a las sombras. Toto intentó interrumpir, pero Checo levantó una mano, deteniéndolo. Déjame terminar. Vine aquí porque creía en algo más grande. Creía que este equipo era diferente, que realmente valoraba el talento, la experiencia, los resultados. Pero ahora, honestamente, no sé si puedo seguir creyendo en eso. Me siento traicionado, Toto. Me siento como si todo lo que me prometiste hubiera sido una mentira. El silencio que siguió fue ensordecedor. Checo recogió sus cosas, inclinándose ligeramente hacia Toto antes de marcharse. Haz lo que creas necesario, pero no esperes que me quede callado. No voy a seguir siendo el segundo plato mientras pisotean todo por lo que he trabajado. Cuando salió de la sala, los pasillos del edificio estaban vacíos, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Afuera, el rugido lejano de un motor resonaba como un eco de la conversación que acababa de tener lugar, un recordatorio constante del mundo competitivo e implacable en el que vivían. Checo sabía que acababa de cruzar un límite, y que no habría vuelta atrás. Pero también sabía que, pase lo que pase, no se arrepentiría de haber alzado la voz. Toto Wolff mantenía su postura firme mientras observaba a Checo Pérez. Sus ojos estaban fijos en el piloto mexicano, como si tratara de analizar cada palabra, cada gesto, cada matiz que pudiera revelar algo más allá de lo que se decía. Había aprendido, tras años de liderazgo en el automovilismo, que las emociones de sus pilotos eran tan cruciales como las máquinas que conducían, pero también sabía que no siempre se podía complacer a todos. En este caso, lo que tenía frente a él no era simplemente un piloto molesto, era un hombre cargado de una mezcla peligrosa de frustración acumulada, orgullo herido y una determinación que no podía ser ignorada. Cada fibra de Checo parecía estar en tensión, como si toda su energía estuviera concentrada en asegurarse de que su mensaje no solo fuera escuchado, sino entendido. Checo respiró profundamente, tratando de mantener la calma mientras sus pensamientos se organizaban en su mente. Había llegado a este momento después de meses de sentir que su lugar dentro del equipo se diluía, como si se le estuviera asignando un papel secundario que no correspondía con su experiencia ni con su talento. No era fácil enfrentarse al hombre más poderoso de uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1, pero Checo no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Había luchado durante toda su carrera para llegar a donde estaba, y no iba a permitir que se le relegara a un rol que no reflejaba sus capacidades. Cuando habló, su tono era bajo, controlado, pero cada palabra llevaba consigo una carga emocional que no podía ser pasada por alto. Toto, comenzó, con la mirada fija en los ojos de su jefe, he estado pensando en esto durante mucho tiempo. No estoy aquí para causar problemas, pero tampoco puedo quedarme callado. Vine a este equipo para competir, para ganar, para demostrar que puedo estar al nivel de los mejores. Pero últimamente, siento que no estoy siendo tratado como alguien que merece esa oportunidad. Las decisiones que se han tomado no solo me afectan a mí, sino la percepción que el mundo tiene de este equipo. Mercedes debería ser un lugar donde todos los pilotos sean valorados por igual, no un lugar donde uno se siente como una herramienta desechable. Toto mantuvo su rostro impasible mientras escuchaba. Era un hombre acostumbrado a estas conversaciones difíciles, pero algo en la manera en que Checo hablaba le hizo darse cuenta de que esta vez era diferente. No se trataba de una queja momentánea o de un arrebato emocional. Esto era una declaración calculada, un llamado a la acción de alguien que sentía que estaba siendo ignorado. Toto sabía que no podía simplemente desestimar lo que estaba escuchando, pero también sabía que no podía ceder sin considerar las consecuencias más amplias. Checo, entiendo tu punto de vista, y aprecio que me lo digas directamente, respondió finalmente,
con un tono que intentaba ser conciliador pero que no ocultaba del todo su posición firme. Pero debes entender que las decisiones que tomamos no son personales. Cada movimiento que hacemos está pensado para beneficiar al equipo en su conjunto. Sé que puede parecer que no estás recibiendo el trato que mereces, pero hay razones detrás de cada decisión, razones que a veces no son visibles para todos. Si hay algo específico que sientes que podemos ajustar, estoy dispuesto a hablarlo, pero cambiar toda la estructura del equipo no es algo que pueda hacer simplemente porque un piloto lo pide. Checo no desvió la mirada ni un segundo. Había escuchado estas palabras antes, o versiones similares de ellas, y ya no le convencían. Había llegado a esta conversación con un objetivo claro, y no iba a desviarse de él. Con un tono más firme, pero sin alzar la voz, respondió: no estoy pidiendo que cambies todo, Toto. Lo que estoy pidiendo es que me respetes como piloto, como alguien que ha demostrado que merece estar aquí. No vine a este equipo para ser un número más, ni para quedarme en la sombra de nadie. Vine a ganar, y si no puedo hacerlo aquí, entonces creo que tenemos un problema mucho más grande del que estás dispuesto a admitir. No se trata solo de estrategias o decisiones tácticas. Se trata de enviar un mensaje, tanto dentro como fuera del equipo, de que todos somos iguales, de que todos tenemos las mismas oportunidades de luchar por la victoria. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Toto miró a Checo, midiendo cuidadosamente sus palabras antes de responder. Sabía que cualquier cosa que dijera en este momento podría ser interpretada de múltiples maneras, no solo por Checo, sino por todos los demás miembros del equipo. Finalmente, habló, con un tono que intentaba ser lo más neutral posible. Entiendo tu frustración, y no quiero que sientas que no te valoramos. Pero también debes entender que este es un deporte de equipo, y a veces eso significa tomar decisiones difíciles. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero eso no significa que no valore lo que aportas al equipo. Checo no respondió de inmediato. Sabía que Toto estaba intentando encontrar un equilibrio, pero eso no era suficiente para él en este momento. Había llegado a este punto porque sentía que no tenía otra opción, y no iba a irse sin dejar claro lo que esperaba. Finalmente, después de unos segundos que parecieron eternos, se levantó de su asiento. Espero que lo que te he dicho hoy no caiga en saco roto, Toto. Porque si no cambia algo, no sé cuánto tiempo más podré seguir en estas condiciones. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Toto solo con sus pensamientos. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la habitación, marcando el final de una conversación que, sin duda, tendría repercusiones a largo plazo. Toto se quedó sentado, mirando el lugar donde Checo había estado momentos antes. Sabía que lo que acababa de ocurrir no era solo una discusión, era un punto de inflexión, un momento que podría cambiar la dinámica del equipo para siempre. Mientras el silencio volvía a llenar la sala, no pudo evitar preguntarse si había manejado la situación de la mejor manera posible, o si había subestimado la fuerza de la determinación de Checo Pérez.